Vamos con el recuento de algunas conversaciones que sostuve con personajes importantes en Culiacán. Uno de ellos es el profesor Óscar Loza Ochoa, defensor de los derechos humanos, un activista de muchísimos años, de muchísimas décadas incluso, y con quien platiqué sobre la situación que se registra en estos momentos en la capital de Sinaloa y en otros tantos municipios. Hicimos pues también la comparativa de lo que ocurre hoy con lo que ocurrió en 2018, en aquel entonces, con aquella guerra que había no solo en Sinaloa, sino en gran parte del país. Vea. Yo ya pienso que andamos cerca del daño a lo que sería el 2% del Producto Interno Bruto del Estado. Es complicado para algunas familias el dejar de trabajar un día, 2, 3, 4. Para muchas familias. Los vendedores ambulantes, para comenzar aquí en el centro, viven de lo que venden ese día. ¿Y cuántas pequeñas empresas que tienen empleados y tienen corrido ahorita las cortinas, las persianas? Pues uno que puede pensar, ¿con qué les van a pagar la semana, etcétera? Es muy difícil. Inició la disputa, la pelea por el liderazgo del cártel de Sinaloa, algo, profesor, que se presupuestaba. Era un mito, una leyenda que cuando Ismael Zambada fuera detenido o cuando muriera, iba a haber una desestabilización de inseguridad. Eso lo teníamos pronosticado desde siempre. Sí. Eso se había comentado en una y en mil ocasiones, ¿no? Y bueno, a partir del día 25 de julio que se da el secuestro que hacen de él y que se lo llevan a Estados Unidos, es la versión más o menos oficial, pues todos temíamos que pudiera darse una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Y la temíamos, la esperábamos, pero con el alma en vilo, ¿no? Han pasado muchas cosas en Culiacán que no nos imaginábamos en algún momento que podían pasar. La detención de Ismael Zambada era algo que decíamos nosotros, imposible, ¿cómo lo van a agarrar? El asesinato de Héctor Melesio Cuen, un personaje pues, que usted conoce, usted conoció, yo lo conocí, un personaje respetado, digámoslo así, en algún sentido, en otros quizás no. Claro, controvertido, pero un hombre con una presencia fuerte en muchos aspectos en el Estado. Efectivamente, no merecía esa muerte, desde luego, ¿no? ¿Hay una desestabilización en la inseguridad en Culiacán en estos momentos? Sí. Yo creo que tenemos que aceptar que estamos viviendo una crisis. Me parece que las reacciones que hemos tenido no han sido las mejores, porque de repente lo que buscamos son culpables. Y hay quienes han estado, incluido hasta un partido político, el PAN ha estado pidiendo hasta la renuncia del gobernador, y lo han hecho también otros personajes aquí de menor calado en el estado de Sinaloa. Pero ahorita lo que hay que buscar, o sea, lo que estamos viviendo no es algo que se haya generado a partir del 25 de julio. Pues nada más veamos cómo fue penetrando la economía del Estado, lo que se llama economía canalla, o sea, las actividades ilícitas, y junto a eso el daño que culturalmente, o sea, la penetración que culturalmente hemos tenido, nuestra forma de hablar, las canciones, la literatura, todo eso. Oiga, profesor, en últimos días he leído comentarios que dicen, es que la culpa es del sinaloense porque escucha narcocorridos, porque asume la narcocultura. Pues es algo que nos tocó, pero no podemos echarle la culpa al que escucha narcocorridos de lo que está pasando. No, desde luego que no. Solo digo que en qué forma ha penetrado desde el punto de vista cultural y económico. Porque alguien puede preguntarse en qué porcentaje de influencia hay en la economía nuestra. No podemos hablar del 3 o del 5%, son porcentajes mayores. Yo no puedo determinar. ¿Influencia del narcotráfico se refiere? Sí, o sea, tanto en la agricultura como en el comercio, como en la industria. ¿Cuántos lavados de coche, cuántas estéticas, cuántas tiendas de ropa no hay que son lavado de dinero? Pero lavado de dinero, pero de ahí comen muchas familias. Sin duda. Por eso lo que digo es que valoremos lo que significa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural. Porque luego nos vamos a creer que con la caída de tal o cual personaje gobernante las cosas se resuelven. No, nos va a llevar más de una generación resolver el problema que tenemos. ¿Hay presiones que piden que el gobernador deje el puesto? ¿Será la vía? No,
El que pongan No. es la misma, la situación es... Ahí está. ¿Quién Natural. la va a cambiar? O sea, de la noche a la mañana nadie. ¿Y cuál será la solución, profesor? ¿Tiene que intervenir la autoridad, mediar? Siempre nos salen con el discurso que sentarse a negociar con el crimen nunca. Pareciera que no conocemos la historia, pues. Si alguien piensa que todo el mundo hace dinero de los que entran a las actividades ilícitas, no es cierto. Esto es como el box. Los campeones son los que les va bien, los demás Pues son sí. carne de cañón, pues. Bueno, así la declaración del profesor Óscar Loza Ochoa, quien insisto es un activista, un importante activista defensor de los derechos humanos en Culiacán, en Sinaloa, en general pues ahí en el estado, sobre lo que ocurre desde el pasado lunes en la capital, en Culiacán, un clima de violencia que ya se extendió a El Dorado, a Cozalá, a San Ignacio, incluso esporádicamente en el municipio de Mazatlán.